¿Qué tal? Yo soy Nico, profesor de música, bajista. Yo soy Miguel, filósofo, y esto es Estirando la cuerda. Semana a semana traemos un disco, Nos cebamos unos mates lo escuchamos juntos. y lo filosofamos. Eso. Ah, pero bueno, hacía mucho que no había un disco original. ¡Ah! ¿Viste? Buenos días ante todo, Buenos tanto días. tiempo, han pasado muchas cosas. Ustedes van a escuchar el programa todo de corrido, pero entre la primera y la segunda de esta temporada pasaron Pasó mucha agua debajo del puente. unos cuantos días. Mm. Bueno, acá estamos nuevamente. Yo con 2 mudanzas encima. Bueno, muchas claro. anécdotas. Pero bueno, nos pudimos reacomodar nuevamente. Y retomar este proyecto. Literalmente es una segunda etapa. Así que espero que traigamos mejoras en todo aspecto. Y bueno, ¿con qué disco nos estamos reencontrando? Sí, ¿no? Bueno, Nico aquí comentó hace un rato cuando yo aquí para un poco para ambientar nuestra conversación le traje el disco original. Este es uno de mis discos favoritos. Yo en algún momento dije que era un disco que quería tener en físico. Y lamentablemente te voy a decir que este que tengo no es la edición que a mí me hubiera gustado tener. Ahora te voy a comentar de inmediato cuál es la gracia que tenía la primera edición de este disco. Pero bueno, este disco, el paréntesis del grupo Sigur Rós, del año 2002, es un disco que, bueno, lo vamos a ir escuchando, seguro vas a tener cosas que decir sobre la música, pero primeramente comentarte que es un disco que en sí mismo no tiene canciones que hayan sido grabadas para el disco. Son canciones que la banda ya venía tocando, que habían aparecido en el proceso de composición de su disco anterior. Desde ese punto de vista, tal vez uno lo escucha en continuación con el disco anterior y tienen es como la misma música, pero tiene una serie de pequeños detallitos, de pequeñas decisiones artísticas que lo hacen una obra interesante. Es la razón por la que a mí el disco me gusta. Pero antes de comentarlas, me gustaría saber, antes de que yo te prejuicie con lo que yo sé, quiero que me comentes tú qué fue lo que te pareció escucharlo. Bien. Primeramente sentía que había un idioma raro. Más allá de que no. En el balance final de la escucha de todo el disco, no he escuchado como mucha letra, mucha lírica, ¿no? Quizás esto, como frases, ¿no? Y digo, ¿qué idioma es? Y bueno, ahí empiezo a investigar un poco. Ah, hiciste trampa ya, bueno, pero está muy bien. Claro, porque digo, quiero saber. Está muy bien, está muy bien. Y encuentro que son islandeses, Uh-huh. como Björk, un artista que me encanta. Así es. Pero lo llamativo es que por lo que leí, no estaban cantando en irlandés. Así es. Sino que es como algo, no un idioma, pero como un juego de palabras o de letras, no sé qué, que inventan. Como un léxico que inventan para el disco. Y eso me llamó poderosamente la atención. Ahora lo dejé para que lo continúes vos, a ver si tenías otra info, no quise investigar qué es lo que estaban queriendo decir. Claro, esa era una de las cosas que te quería comentar después. Y después me encontré con que en la escucha yo sentí que la mitad del disco estaba transmitiendo como un algo y la mitad final había como un contraste en cuanto a sensaciones, en cuanto a climas. ¡Apa! Bien. Y me llamaba la atención que en una parte había como mucho silencio. Digo, se terminó el disco es muy corto. Y después arrancó de vuelta y sentí como un separador. Sí. Cuando vuelvo a leer sobre el disco, me encuentro que eso estaba adrede y que los tipos quisieron como transmitir dos sensaciones totalmente diferentes, que es básicamente lo que yo percibí al escuchar el disco. Claro. Como esta sensación de
épica, esperanzadora. Sí, como una sensación muy de optimismo. Y después lo otro, no sé si todo lo contrario, pero sí como un opuesto. Una atmósfera más dark. Claro, exactamente. Por eso el contraste. Pero bueno, nada, a mí me llevó como a cosas, a bandas y referencias que quizás yo en otra etapa de mi vida estaba más acostumbrado a escuchar, como Radiohead, como algunas cosas de Coldplay, YouTube en algún aspecto, ¿no? Como el medio British también, los climas. Claro. Pero sí, sobre todo Radiohead. Bien. Hablar de las referencias, yo ahora con el concepto del arte, o sea, del arte conceptual del disco, también quiero asociarlo con algunas referencias, así que eso estaría bueno también que después como que pudiéramos ahondar un poco más en las referencias, en los grupos las relaciones que dispara con otras músicas. Quizás a mí, quizás otra persona que escuchó el disco o lo escucha ahora y dice, no, a mí me recuerda a y nada que ver lo que estoy diciendo yo. Bueno, pero es tu referencia. Exactamente. Pero sobre todo de estas cosas que por ahí viene todo muy climático y de repente aparece algo distorsionado o un clima que es un toque y vuelve. Uh-huh. Y eso me lleva mucho a Radiohead. Sobre todo que, bueno, Radiohead tiene como un montón de discos que nada que ver, pero son entre ellos. Pero hay mucha textura, mucha cosa que por ahí te lleva a la música electrónica, que también lo tiene medio Björk, ¿no? Y eso me gustó. Ahora, aquí viene mi pregunta, que no lo he investigado. A ver. ¿Cómo fue, digamos, hecho el disco en el sentido si hay samplers o está tocado? Yo por lo que tengo entendido, esto es algo que obviamente después se puede investigar y lo podemos como ir y confirmar, pero yo por lo que tengo entendido, esto es tocado, pero pasado por postproducción, digamos, los ecos, los ruiditos, ¿viste? Pero son dos músicos. No, Sigur Rós son 4, si no me equivoco. Ok. La batería, el vocalista que también toca guitarra, el bajista y tiene que haber un... No, porque siempre cuando veía fotos veía como dos caras, entonces digo... No recuerdo, ahora la verdad es que me... A lo mejor es una especie de Daft Punk, viste, que aparecen dos caras, pero en realidad hay un montón de gente detrás de la producción. No, la verdad es que yo sí... Tú sabes que yo soy a veces malo para contestarte estas preguntas porque a veces conozco mucho a las bandas y la música que escucho por la música. Uh-huh. Y como que me pierdo en detalles. Sobre todo como tampoco soy músico profesional yo, tal vez hay muchos aspectos técnicos que para un melómano o un practicante, un intérprete son re interesantes. Por ejemplo, saber con qué guitarra toca, con qué batería toca, cuál es el teclado, cuál es el modelo del sintetizador, el efecto que está usando, la técnica, claro. Yo como que te puedo hablar de la sensación más o menos. Entiendo cómo suena un reverb, entiendo cómo suena un coro, pero no sé el detalle técnico. De hecho, ahora incluso te puedo decir que ni siquiera me acuerdo de cuántos son en total los miembros de... Sé que batería, bajo y guitarra tienen, uh-huh. No recuerdo si hay un cuarto o no. Sé porque lo he visto en vivo, que hay canciones que el bajista toca con un arco de contrabajo, el guitarrista también a veces toca la guitarra eléctrica con un arco de contrabajo, pero son como detallitos que yo veo en vivo. No te podría identificar en la canción cuando está haciendo esas cosas, por ejemplo. Bien, el concepto del disco a mí me trae referencias. O sea, el hecho de que el nombre del álbum es paréntesis abierto, paréntesis cerrado, o los paréntesis, o como quiera llamársele, ya te sugiere esta idea de que es un disco que está tratando de anular la asociación de palabras con la música. Está tratando de ser música pura en algún sentido. Y ahí hay una referencia que tiene, o sea, es una idea que tiene referentes en la cultura popular. O sea, yo lo retrotraería tan atrás como el disco blanco de los Beatles,
Ujú. Que tú sabes que el disco blanco es el nombre, o el álbum blanco es el nombre popular, porque en realidad la gracia de la presentación conceptual del álbum era que era una carátula completamente en blanco que solo decía The Beatles en un sobrerrelieve en una esquina. Eh, También tiene el esta edición que tengo yo es un digipack, o sea, esta cajita de cartón que trae solo el disco adentro, que no es la que a mí me gusta. A mí me hubiera gustado, algún día lo voy a encontrar para tenerlo. Que venga con el librito, con las Claro, imágenes. porque la gracia de este disco, perdón, la gracia de este disco, Vamos a contar un poco de que las pausas se dan también porque estamos mateando siempre, ¿no? claro, ya lo estaba reteniendo mucho rato. No, el libro original por dentro trae fotografías de vegetación, fotos en blanco y negro de vegetación. Y la tapa de la carátula, digamos, lo que va hacia afuera es una hoja blanca que tiene recortados los dos paréntesis. Entonces esta imagen que tú ves aquí, en realidad esto debería ser un recorte, un sacado que por detrás se ve la vegetación. Y en la primera edición del disco, en cada uno de los 5 continentes se vendió un libreto con fotos de vegetación diferente. Entonces, dependiendo de dónde lo comprabas, el disco era el mismo, pero las fotos de la vegetación que estaba dentro en blanco y negro eran distintas, entonces cada carátula era un poco distinta. Por eso, Muy buena, muy buena. por eso es un objeto físico que me gustaría tener, ¿viste? El disco americano o el disco europeo, el que sea, pero uno de los discos originales con las páginas Sí, quizás los fanáticos tienen las colecciones de cada uno de de, cada uno de porque las tienen 5 vegetaciones ediciones diferentes, que ¿no? Claro. salieron, claro. Esta idea de la carátula arte, de la carátula que es un objeto artístico en sí mismo, a mí me retrae también al disco de Velvet Underground, Ajá. ¿viste? El que diseñó Andy Warhol, Ujú. que en la edición original tú tenías el LP y el plátano, pero la cáscara del plátano era un sticker, Sí. entonces tú lo sacabas y debajo había una banana rosada. Que después, de nuevo, lo mismo que pasa con este Digipack, después cuando se vende el CD, se pierde incluso en las segundas ediciones del LP, se pierde el chiste porque no viene el sticker. Entonces uno identifica el disco del Velvet Underground con la banana que dibujó Andy Warhol, pero Sí. el juego, el chiste era un poco más elaborado. Eh, con respecto a lo del idioma, sí. Acá hago un paréntesis yo. A ver, No, bueno, se perdió un poco esa conexión, ¿no? Con los discos originales y con la presentación y toda esta mística. claro. El detalle que traía, de qué me podía llegar a encontrar en el librito, En el ¿no? librito, sí. Y bueno, nada, hoy en día es como... Ya es muy difícil escuchar un disco entero. A mí Claro. me encanta, pero digo, en general. Sí, La gente lo escucha sencillo. perdió el hábito, sí. Y obviamente por internet, Claro. no con el disco original. Entonces, nada, es un tema interesante, ¿no? De debatir un poco cómo yo desde el lugar de músico pensaría cómo lograr que el público vuelva a conectar con esa mística para yo plantearlo eh, desde mi lugar artístico, cómo puedo presentar algo para volver a enganchar a la gente y que digan realmente tengo que comprar el disco de Nico porque viene con esta presentación, no sé Claro. qué. Ahora, yo no sé si realmente a la gente le interesaría algo de ese estilo y quizás tendrías que hacer algo llamativo desde lo digital, Claro. ¿no? Se me ocurre. Lo que pasa es que Pienso en voz alta. yo pienso en las generaciones más jóvenes, vamos a decir. Con jóvenes me estoy refiriendo a chicos que hoy en día, hace poco cumplieron los 20 años. Claro, más chicos que nosotros, obviamente. Esa generación que creció con internet y que tal vez está muy desconectada de lo analógico o tiene el prejuicio de que lo digital mejora y completa lo que venía en analógico. Es decir, tener la creencia
más o menos justificada en que un CD era simplemente una forma de conseguir la música que te gusta y el libreto era una forma de presentar una galería de fotos y las letras de las canciones y los créditos de producción y qué sé yo. Cosas que por supuesto están en internet, por lo tanto es como el digital, cuando el digital se comió al analógico no dejó nada afuera, digamos. Yo siento que hay mucha gente que tiene un poco ese prejuicio, que a mí, o sea, fíjate, a mí como filósofo, o como en general como persona que trabaja más en un ámbito intelectual, muchas veces me encuentro con gente que me dice, ¿por qué sigues comprando libros si están todos en PDF? Si puedes bajarlos, así, como, ¿por qué gastarías plata en algo que puedes comprar o que conseguir gratis incluso? Los libros en digital siempre son más baratos que en físico, pero también he sabido que hay toda una red de piratería de literatura académica en la que no necesitas comprar realmente los libros del año y tal. Vamos a decir una cosa igual, hay libros que son o sea, injustificadamente caros, así que por ahí entiendo. Cuando necesitas un libro para tu investigación, obviamente necesitas leerlo a toda costa, muchas veces nadie te da un peso, así que lo tienes que piratear, eso es desde el vamos, o sea, no hay discusión respecto a que esa es... Y que la piratería académica es lo que está salvando la investigación científica en el tercer mundo. Así Claro. que por ahí no esto de ninguna forma va como una crítica a eso, pero en el... Pero yo te digo, cuando uno compra libros con los que uno tiene otro cariño, libros que tal vez uno no necesita para trabajar, libros que para uno son importantes y uno va y lo compra en físico, y a mí me sorprende que la gente me diga, que la gente no entienda cuál es el valor que tiene el objeto físico, el libro impreso. Y aquí con los álbumes me pasa un poco lo mismo, como el creer que, bueno, ¿para qué vas a comprar el disco de Sigur Rós si con una suscripción a Spotify puedes escucharlo completo el mismo día que sale el disco? Que si es por una galería de fotos puedes ir a su página web o puedes ir a sus redes sociales o puedes buscar en Google Fotos, y si es por los créditos del disco está todo en Wikipedia, y si es por la letra, ¿cachai? Como... Y se pierde un poco de vista que justamente como el álbum en LP, o sea el vinilo y el CD fueron durante muchos años la forma de consumir música, domésticamente, quiero decir, no en la radio, sino que para tu casa. Obviamente el arte conceptual, el arte gráfico que rodeaba al álbum era parte de la propuesta de los artistas también. Yo creo que deben ser muy pocos, si es que ninguno, el grupo o el músico que no se detuvo a pensar en la propuesta gráfica que iba a acompañar al álbum que grabó. Aunque incluso la foto de la bandita en la contracara, tal vez no tenías plata para pagar un libreto, o tu discográfica, el sello, tu contrato no te permitía un libro como lo que te hubiera gustado, ¿viste? Pero al menos una fotito de la banda en la parte de atrás, y esa foto igual ya algo de identidad le da a tu grupo, a tu propuesta. Sí, de hecho, recuerdo muchos discos originales que tenían la fotito adelante, atrás y chau. Claro, eso mismo. No tenía un librito. Supongo que habrá sido por eso, ¿no? Pues Claro, tal vez una limitación económica, pero nunca es descuido. A eso es a lo que voy. Nunca es descuido. O sea, no solamente, o sea, grabaste estas 10, 11 canciones, les pusiste cariño en la composición, al interpretarlas, al producirlas, y obviamente tú cuando querís lanzar esto al mercado no querís ser fulano de tal sacando un disco. Me imagino que hay una imagen, una idea de artista detrás. A eso voy. O sea, tiene que haber una propuesta artística. Es como a la hora de dar un show, si vos estás solamente enfocado en lo virtuoso, el virtuosismo técnico nada más, y bueno, le vas a llegar a un cierto público mínimo que es música para músicos y chao. Claro. Ahora sí, aparte de lo virtuoso que pueda llegar a ser o no, generás una propuesta de show. El show no es solamente tocar bien, Claro. sino decir, bueno, una propuesta de luces, una propuesta, supongamos, coreográfica, qué sé yo, disparar láser, tiras humo, hacer cosas. Bueno, la gente va a decir, mirá qué tremendo show que hizo la banda, ¿no? Está generando una propuesta. Pero digo, tampoco estamos hablando de una mega producción que si no sos millonario no la podés hacer. Claro. Digamos, no es si sí o sí tiene que tener láser, ¿entendés? Claro. Pero
sí se puede ser creativo en muchos aspectos y, qué sé yo, desde la escenografía también, desde esta cuestión conceptual, de que la gente entre y todavía no entró la banda o no ve la banda en escena y dicen, uy, mirá qué interesante cómo estaba montado todo, Mm, qué va a pasar acá. Ya estás generando como una curiosidad, ¿no? Que viene a ser una curiosidad artística. claro, claro, claro. Eh, y bueno, me parece que va, por lo menos en el círculo que yo todo el tiempo estoy, eh, más allá de los músicos sesionistas, que obviamente van a tocar con artistas que ya tienen toda la propuesta esa plasmada, sea del género que sea, me parece que en general el músico independiente pierde un poco como esa búsqueda Mm, y en muchos casos, no digo todos, digo que en muchos casos se termina como obsesionando en la cuestión instrumental, mm, lo cual también me ha pasado a mí y durante muchísimos años, obviamente. claro, Eh, Sobre todo porque soy un estudioso del instrumento que va más allá del rol principal, que es claro, acompañar. Entonces es claro. como que en algún punto uno, de tanta búsqueda y de tanto descubrimiento también, si se quiere, eh, es, a ver, inconsciente la obsesión que empezás a tener. Claro. Hasta que te das cuenta que te perdiste en esa y decís, che, me parece que derrapé un poco, tengo que volver a la línea de la búsqueda artística. Bueno, me parece que es interesante buscar ese Y, balance, ¿no? y puede ser también que tenga que ver con la diferencia entre el músico que se ve a sí mismo más como un intérprete o un músico de sesión al músico compositor. Como diciendo que tal vez del músico compositor uno esperaría este trabajo más cuidado por la imagen, por la estética, por la propuesta artística en su conjunto, mientras que el músico sesionista está más preocupado de tocar bien, de tener una buena técnica, de comprender hartos Total, el artista es el que lenguajes. está adelante. Claro, porque tú vas a acompañar al que se está pasando el rollo. Es muy probable. Es como que yo cumplo mi rol, mi trabajo, Claro, hago bien mi trabajo y bueno, el encargado de componer y la propuesta artística, el artista es el otro. claro. Que no deja de ser también un aporte artístico el que yo estoy haciendo, Sí, 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 desde mi totalmente. trabajo. Claro. Pero sí, sí, es muy probable. Sí, nunca lo había pensado de esa manera, pero sí. Bien. Bueno, habíamos hecho una digresión. Habíamos entrado en esto. Me gusta, perdón, me gusta que se van dando como Sí, obvio, obvio. estas contradicciones también, ¿no? Porque uno va diciendo cosas y después dice, ah, no, sí, tenés razón, me parece que sí, en esta parte por ahí. Por ahí Y va tal vez surgen por estas ahí. contradicciones que es típico desde la reflexión filosófica en sí, ¿no? Sí, pues, claro, totalmente. La dialéctica, cómo los puntos de vista van y vuelven y se contradicen y se encuentran y vuelven a dar la vuelta. Tú mencionaste lo del idioma en el que está el disco, Sí. el, el Fonlenska, que es interesante porque... Perdón, te interrumpo un segundito. Sí, También me llama la atención esto, que cuando vos buscas los nombres de los temas, dice sin nombre, sin título, sí, pero después hay un nombre al costado. sí. ¿Qué significa eso? Y Bueno, si ahí va. realmente los nombres de los temas son también inventados o están en su propia lengua, que me imagino que es el islandés. Islandés, sí. Bien, ahora te lo... Ay, me gusta esta parte. Uy, que este disco me vuela la cabeza, me encanta. No, Fonlenska es el idioma, entre comillas, en el que está el disco y en realidad son sonidos y palabras que no tienen gramática, no tienen una estructura lingüística propiamente tal. Y de hecho, en este disco en particular, todas las canciones dicen la misma frase. Con con distintas melodías y en momentos distintos, pero ese Phylon, es una frasecita que va repitiendo en todas las canciones. Y la idea la idea como parte de la propuesta dentro del disco es que como el Fonlenska, el idioma no tiene significado, sus palabras no tienen significado, la idea era que tú le buscaras el significado que para ti tiene en cada una de las canciones.
Entonces, en el librito original, en el que te digo que trae hojas de fotografías de vegetación, cada canción no tiene título, por lo tanto, por eso son sin título 1, 2, 3, 4, hasta el 8, y traía una hojita en blanco para que tú escribieras lo que para ti decía la canción. Entonces, ahí también está la apropiación del disco, ¿cachai? Como, obviamente, al coleccionista purista, como tú dijiste, tal vez quiere tener las 5 o 6 ediciones que existen del disco y le gustaría tenerlas en sello, en plástico, guardadas, ¿viste? Como íntegros, para que conserven su valor comercial o su valor de coleccionista. Pero la idea original era que tú, cada uno de esos discos, tú te lo apropiaras. Claro, Entonces, porque si vos le escribís a cada uno, después no lo vas a poder vender. no lo puedes vender, Claro. a menos que seas una persona famosa y alguien quiera tener Claro. tu edición del paréntesis. Pero es bonito porque hay un diálogo, ¿viste? Como la banda dice, aquí está la música, ahora dime tú lo que significa. Entonces hay una conexión más personal, más particular de cada una de las personas que escucha el disco con el disco mismo. Esto que siempre decimos de que la música nos produce emociones, de que la música nos lleva a lugares, dialoga mucho con nuestra experiencia, con nuestra vida. Este disco era originalmente una invitación a participar de esa conexión, ¿cachai? Entonces, poder uno tener la experiencia como, para mí, la pista 4 del paréntesis se llama tal y dice esto. Y no es la misma que tienes tú, ¿cachai? Claro, claro. Ahora, esos nombres que tú ves, viste que un poco eso es lo que... Algo que he estado reflexionando sobre ese tema este último tiempo, sobre cómo vivimos en un mundo en el que no hay espacio para la ignorancia, como que tenemos tan a la mano el saberlo todo, que todo se vuelve abrumadoramente luminoso y sobreinformado. Esos nombres que aparecen en el disco, si tú lo buscas en YouTube o si lo buscas en Spotify, son como los nombres informales que tenía para la banda. Entonces, la banda tenía una manera de llamar a las canciones, que era su manera interna de, bueno, obviamente cuando van a tocar, no dicen, bueno, toquemos ahora la pista 5 del paréntesis, ¿viste? Tenían nombrecitos. Entonces, esos nombres son los nombres informales, digamos. Y en el álbum original no venían. Por eso en realidad se llaman pista 1, pista 2, pista 3, pista 4. O sin título 1, sin título 2, sin título 3. Bueno, todo esto, Fonlenska, que es el nombre del idioma, viene esa palabra, Fonlenska en particular, es una palabra en islandés, que significa algo así como idioma de la esperanza. Y a mí me remite al esperanto, que es este idioma inventado, que inventó un oftalmólogo, que, puede que me equivoque, pero creo que es polaco, a finales del siglo XIX, ¿viste? Él quería inventar un idioma que pudiera servir de lengua franca para todos los países. Él era un pacifista y creía que el mundo estaba avanzando hacia un momento en el que íbamos a que las naciones iban a terminar sus conflictos y llevarse de acuerdo entre todos. Entonces él diseñó un idioma que tomaba estructuras gramaticales de muchos idiomas distintos del mundo, pero es un idioma que tiene una gramática hiper simplificada, que tiene reglas para crear palabras nuevas, por lo tanto es un idioma que está pensado para poder evolucionar de forma racional, que no tiene excepciones gramaticales. Lenguaje de código abierto. Así es. Esa es es excelente. Esa es la mejor manera de describirlo. Muy bien. Eso es exactamente eso. Es un idioma de código abierto. Todavía existe una comunidad chiquitita de gente que habla y escribe en Esperanto. Wikipedia tiene algunas páginas traducidas al Esperanto, pero bueno, es un idioma que, o sea, el proyecto no prosperó. Hoy en día en la práctica el Esperanto del mundo es el inglés. O sea, claro. La lengua franca de facto es el inglés. Y hubiera sido lindo que el proyecto hubiera prosperado, porque yo todavía en la academia todo el tiempo me encuentro con gente que dice, pero ¿por qué publicas en inglés? ¿Por qué escribes en inglés? Reivindicas la lengua del imperio, ¿viste? Como que le das la razón al explotador. Y yo le digo, pero es que la necesidad de una lengua franca no se puede soslayar, ¿cachai? Si yo publico un paper en inglés, me puede leer una persona en China, una persona en Kuwait,
una persona en Indonesia, y si yo escribo en español me pueden leer solamente aquí y en España. Claro, claro, el fin es llegarle a otras personas y, Y y bueno, cumplir. muy probablemente esa persona sepa esta lengua. Ujú. No quiere decir que adhieras con toda la cuestión que representa. Claro. ¿O de dónde salió? Claro, Zamenhof, que es el creador del Esperanto, estaba trabajando en este proyecto en los finales del siglo XIX, pero hubo también otras personas que tenían esta visión de que algún idioma se iba a tener que convertir en... O sea, el mundo avanzaba hacia un momento en el que íbamos a tener que hablar, a poder ponernos de acuerdo todos a la vez. pero sin ir más Y lejos, los vikingos no hablaban inglés también para poder comunicarse. Muchos vikingos hablaban inglés y eran enemigos. no, es impreciso porque no existía todavía el inglés como tal. De hecho, el inglés justamente es un idioma que viene de esa mezcla de lenguas que ocurrió en Anglosajona, Inglaterra. digamos. Claro, cuando los anglos y cuando los sajones Claro, y ahí va. cuando los franceses y todos los pueblos que invadieron Inglaterra, de tanto convivir entre ellos, Ujú. terminaron creando este idioma. Pero digo, inevitablemente vos tenías que poder entender la lengua de tu enemigo también. Si te quería Claro, comunicar sí, o ser claro, espía o... ¿no? Lo cual no representaba eso que claro. estés adhiriendo con sus ideas. A eso Pero voy. mira, antes de eso, antes del, Algo tan sencillo, ¿no? O sea, priorizabas la comunicación. claro. Pero por eso, No adherías a por las ideas de ejemplo, tu enemigo, digamos. antes del inglés fue el latín, la lengua franca de la ciencia, de la comunicación internacional era el latín, Ujú. hasta que el inglés la reemplazó. Digamos, durante un tiempo se pensó que podía ser el francés, por eso todavía hay colegios que no son colegios franceses, pero aún así se enseña francés, porque en algún momento se pensaba que si no era el inglés iba a ser el francés. Pero cuando era el latín, obviamente también era digamos, la lengua del imperio. De otro imperio, de un imperio que había desaparecido, pero bueno, la lengua del imperio de todas formas, pero estaba cumpliendo un rol eh, civilizador, o sea, estaba cumpliendo el rol de lengua franca, que suena más justo decir, no vamos a elegir una de las que ya hay, vamos a inventar una que Claro. sea la de todos, eso suena más justo y ese era un poco el proyecto de Zamenhof. Y también era el proyecto de otros que trabajaron en proyectos similares, por ejemplo Giuseppe Peano, que es un matemático italiano. Imagínate, un matemático italiano, una persona hizo contribuciones muy importantes a la lógica matemática. Él también diseñó una versión simplificada del latín para que sirviera de lengua franca para la ciencia. Y él lo propuso en varios congresos, él quería que se empezara a hablar este idioma o escribir en este idioma que iba a facilitar la comunicación y la cooperación internacional. Entonces, sí, esta idea de la necesidad de la lengua franca es una cosa y cuál es la lengua que de hecho termina siendo la lengua franca es otra. Claro, Son dos claro. cosas diferentes. Lo que pasa es que si no hubiera, bueno, No, claro, esa es la opción que no tenemos. claro. Y, o sea, y mira cómo ahora internet es imposible sin, o sea, el alfabeto ASCII, que es el más básico que los computadores, el lenguaje de alto, el alfabeto, digamos, de alto nivel que los computadores saben leer, todos los computadores saben leer, eh, toma como base las consonantes y las vocales que tiene el inglés. Así que hasta por ahí uno podría decir, como, o sea, nosotros tenemos que, cuando nuestras palabras o nuestros nombres tienen letra ñ, por ejemplo, tenemos que transliterarla como n, o no transliterarla, o dejarla como... O sea, no transliterarla en el sentido de no cambiarla por un sonido equivalente, sino que dejarla como n. Todas esas cosas a las que nos obliga usar internet ya te hablan de que el inglés funciona como lengua de facto en el mundo digital, digamos, y el verdadero idioma del internet es el inglés. Claro. Pero bueno, entonces yo te hablaba de este concepto, ¿no? Del disco que está escrito en un idioma que no significa nada, que significa lo que tú sientes, que guarda relación con el esperanto, que las páginas del libro venían en blanco, que la idea era que tú escribieras tu propia letra. Me recuerda también a otras bandas,
Son Bueno, como ideas. perdón, me hiciste acordar también ¿Mm? otra persona que había inventado diferentes lenguas, ¿no fue Tolkien? Claro, Pero sí. él había estudiado algo con respecto a eso, Sí, ¿no? él era lingüista. O sea, Lingüista. era. Tiene otro nombre, me parece. Sí, filólogo, Ahí está, claro. Pero era, digamos, un estudioso de las lenguas. ahí va. Era un estudioso de las lenguas, claro que sí. Pero Pero bueno, por qué ejemplo, loco que no planteó esto también, ¿no? no, y ahí probablemente sus intereses eran diferentes. De hecho, él estaba pensando más en reconstruir una posible mitología, un mito fundacional de Europa. En alguna de sus cartas él expresa su idea con la Tierra Media como eso, como darle una mitología a Europa. Pero él era cristiano, ¿no? Me habías contado una Sí, vez era católico. esta cuestión de que Claro, él era seguía católico. cuestiones de la Biblia, no sé qué. Sí, po, sí, sí, sí. Pero no hay. Pero no tenía este fin científico y humanista de Zamenhof. Ok. Pero es un hecho que los idiomas se pueden inventar. Claro, claro, claro. Y que es más que solamente inventar palabras graciosas, digamos, como inventar un idioma de verdad es darle una gramática, una estructura que funcione, un Claro. alfabeto que se pueda pronunciar, todas esas cosas. Que de nuevo, Fonlenska quiero decir, no es eso, porque no tiene gramática, pero bueno, es como en la forma más primitiva, es como esa la intención. Eh, no, pero incluso no hay que alejarse de la música. O sea, tú tienes el caso de Serú Girán, que tiene canciones escritas o canciones que parecen palabras en español, pero son palabras inventadas. Ujú. Que tampoco, no sé si tú sabes ahí, pero eh, tengo entendido que no significan nada. Son que jerigonza nomás, son palabras inventadas. No creo que haya una. No creo que esté tan declaradamente, sea una declaración así tan precisa como la de von Lenska, pero No, no, no. claramente es una Va, idea no parecida, tengo esa ¿no? información, sí. Pero es una idea parecida, como Ujú. bueno, escribir en un idioma que. Y el grupo Magma, el grupo francés Magma, también tiene sus canciones están escritas en un idioma inventado, en el cobayano. Toda la discografía, o la primera discografía de Magma, gira en torno como a un gran concepto, como a la gran épica de estos humanos que se van a vivir a otro planeta. Entonces todo el disco está escrito en el idioma de ese otro planeta. Entonces era una idea que ya habíamos visto, digamos, una idea que ya se había visto, que tiene antecedentes musicales, pero llevado a concreción de una forma novedosa, quiero decir. Yo creo, no sé si habrán discos con esta temática, ¿Mm? hablando de los idiomas inventados, ¿no? Hoy día. Me parece que en ese momento quizás, me atrevo a decir la humanidad, ¿no? Estaba como en otra sintonía. Hoy me parece que si le das al oyente, en este caso, esta propuesta, podrían llegar a ponerse muy nerviosos. ¿Por qué? A ver, estoy abarajando esta teoría. A ver. Siento que hoy día la gente está buscando medio lo que hablabas de la información, de estar sobreinformado todo el tiempo. Mm. Entonces, hoy en día no queremos que vos me des algo para que yo tenga que reflexionar o apropiarme, sino más bien encontrar ya una respuesta y una solución a mis problemas y bueno, todo este tema también que está de moda, los coaching motivacionales y toda esta cuestión, es como que si vos me das una propuesta artística ya tiene que estar resuelta, no me tiré la pelota a mí. Claro. Quiero algo que sea. El otro Si vos me día. decís voy a escuchar algo con un tema inventado pero no, hubiera estado buenísimo que me transmitas algo desde un mensaje de la letra o algo, porque si no, no me voy a poner a sentarme yo a ver qué percibo, todo, que escucho otro disco. Claro. Porque esta cuestión del instante, de que quiero No, todo ya, quieres ¿no? saber qué significa. ¿Qué significa? El otro día, viste que estoy dando un taller de escritura y una de las personas que participa en el taller usó una palabra que me encantó. Que. Porque él tiene hijo y.
y le llama la atención al conversar con su hijo que se da cuenta de que los niños hoy en día están esperando mucho, hacen preguntas cuya respuesta esperan que sea wikipedizable. En el sentido de la respuesta tiene que estar a una búsqueda en Google de una respuesta que sea satisfactoria y ya está. Entonces tal vez puedes hacer un disco que esté en un idioma extraño y con palabras raras, pero la gente te referís a sintetizada en una frase, en una oración. No, pero la gente quiere que, o sea, con lo de wikipedizable se refería a eso, o una respuesta que con muy poco esfuerzo puedo encontrarla y quedarme tranquilo. Entonces tal vez, ponele que inventas todo un idioma bien diseñado, profundo, como el de los de Tolkien, sacas un disco y si el disco se hace famoso, tal vez a lo que tú me dices esto de ponerse nerviosos o que les produce ansiedad, tal vez la ansiedad que les produciría es que quieren estar a una búsqueda en Google de saber qué significa. A eso voy. Como quiero el diccionario, o quieren saber qué es lo que tú piensas. Por ejemplo, yo me imagino que para mucha gente los títulos alternativos que tienen estas canciones son los títulos de las canciones. Y ya está. Como esta que está sonando ahora, E-Bow. Dicen, bueno, el corte 6 se llama E-Bow. Y ya está. Y no. como está buena la expresión esa que usaste, como de ponerse nerviosos. Es como tenerle una aversión al enigma. Claro, exactamente. Que este corte tal vez se llama E-Bow para los músicos que lo tocaron, pero para mí significa otra cosa, ¿cachai? Y no hay una respuesta final. Porque a veces también decir, bueno, para cada uno lo que se le ocurra, y para mí significa papas fritas, y no, tampoco esa es la idea. Porque investigar qué significa para ti esta canción es un trabajo introspectivo también. Porque para mí esta canción no significa papas fritas. No le puedo poner cualquier título. Y yo he tratado de hacer este ejercicio y me cuesta mucho. No sé cómo se llaman las canciones de este disco. No sabría qué letra ponerles. Como me producen una textura de sentimientos que van desde la satisfacción hasta la inquietud, hasta la angustia. Esta canción, por ejemplo, me producen... Esta y la octava canción del disco me producen una sensación de nostalgia y de melancolía tan desazonante que no sabría muy bien cómo llamarlas. ¿Sí? Tal vez melancolía y desazón serían dos palabras, pero es una pregunta que no descansa sobre una respuesta fácil, que descansa sobre una respuesta difícil. ¿Sí? Y eso es un esfuerzo mental que tal vez la gente no esté acostumbrada. No me gusta mucho hablar de la gente, porque yo no sé quién es la gente. Sí, claro. Pero tal vez hoy en día se ha perdido la costumbre o está como pasado de moda hacer ese tipo de esfuerzos mentales. Hablamos de lo que vamos viendo y percibiendo también, ¿no? Claro. Decir la gente o la mayoría es una forma de decir, está claro. Claro. No, sí. Nunca hay que generalizar porque no tenemos estadísticas, datos, digamos, estudios científicos. Así es. Pero bueno, es lo que percibimos nosotros. Yo percibo esto que te dije recién, siento que a muchos le daría muchos nervios, claro, esta cuestión, ¿no? Bueno, y por ejemplo, y dicho sea de paso, entre paréntesis, el nombre informal de esta canción es E-Bow, porque es la canción que el bajista toca con un arco de contrabajo. Entonces solamente está describiendo una parte técnica del tocar la canción. De hecho, E-Bow se llama el aparatito. Bueno. Que vos acercás a la cuerda y tiene una especie de imán que hace que resuene constantemente y que genera un efecto de sustain infinito. Bueno, entonces el efecto del arco, viste, que sostiene la duración de la nota, ¿no? Bueno, entonces claramente es un nombre insatisfactorio para la canción. O sea, no es el nombre de la canción. No, claro, ¿no? De hecho, tampoco le siento como notas mucho más largas y con más sustain.
con respecto al resto de las canciones. Como para que vos digas, sí, está claro, mirá, acá resalta este efecto, el efecto de Evo. Así Claro. que tampoco refieres eso. Claro. Ahora, tú mencionaste también al principio, notaste el hecho de que Sigur Rós son de Islandia, Sí. igual que Björk. Yo no conozco Islandia, nunca he ido. Yo tampoco, pero me imagino el frío y no quiero ir. Claro, tú te lo pasáis mal con el frío acá. Sí. Pero bueno, para mí hay mucho Mira, mi anécdota es así. Yo llegué a escuchar Sigur Rós por una persona que me los mostró. Una chica que venía de Punta Arenas. Punta Arenas, en Chile, está en el sector más austral, justo o sea, es la ciudad que está al borde del estrecho de Magallanes. Y geográficamente es el contrapuesto austral de Islandia, digamos. Islandia está más cerca del polo norte de lo que Punta Arenas está cerca del polo sur, pero el clima es muy parecido. Claro. Y para mí no es coincidencia, yo me tomé como algo muy significativo el que a una persona de Punta Arenas le gustara música hecha por gente de Islandia. Yo siento que esta música habla mucho del clima, del paisaje del lugar en el que fue compuesta. Y a mí las canciones de Björk también me producen esa sensación. Una sensación como de espacios abiertos, silenciosos, fríos, vacíos. Gabriela Mistral, la poetisa, escribió un libro de poemas dedicado a Punta Arenas, que tengo entendido que lo escribió estando allá. Y el libro se llama Desolación. Y a mí eso es lo que me... Toda la música de Sigur Rós a mí me transmite ese sentimiento. A veces mezclado con alegría, otras veces mezclado con esperanza y otras con melancolía, con tristeza. Pero esa palabra siento que algo desolado es algo que ha sido dejado solo. Como desolado significa que fue dejado solo. Y esos grandes espacios abiertos, esos cielos infinitos, esos lugares sin caminos, pero sin cosas, o sea, lugares planos, montañas, todo blanco. Llanuras, claro, llanuras de roca o de nieve, me producen esa sensación y siento que esta música refleja, es una materialización musical tan precisa de ese sentimiento, que es algo que otra de las cosas que me gustan mucho de esta banda es eso, que siento que es muy situada, es como una música que no podrías hacer en el centro de Buenos Aires. No, claro. Sí, está claro. Claro. Ya el hecho de que estamos aquí hablando y que a cierto rato suena la maquinita ahí que está construyendo abajo. Y eso también te podría preguntar, ¿qué pasa con con el tempo? Las canciones son lentas. Sí, yo la verdad que no... Perdí un poco como la atención de eso, porque como que me fue llevando tanto el clima, que la verdad que en lo último que me puse a pensar es, a ver cuál es el tempo. No, obvio. Que no, pero digo, tampoco me generó como eso, uy, qué rara canción, en qué tempo está. O, viste que uno a veces por ahí siente eso, cuando algo es muy rítmico y no entiende muy bien en qué compás o el tempo. Claro. Y como que me metió en un viaje. Claro. Y empecé a volar sobre el clima. Claro. No, ¿qué es eso? O sea, son climas. Entonces no me pongo a decir, bueno, sí, obviamente hay una bata de fondo. Y tiene como una llevada, ¿no? Mantiene, Claro. un pulso, pero muy, muy lento. Eso me refiero. Es lento, es lento.
Es una música espaciosa. Pero no todas tienen como esta bata, un patrón rítmico que en cierto punto se va repitiendo. La octava, que es la que va a sonar en un rato más, que es la última, tiene un clímax que es mucho más rápido que todo el resto del disco, digamos, y como cierre lo remata de una forma muy especial. Para mí es como te hizo este paseo por las laderas congeladas y terminó en la punta de un volcán, ¿viste? Porque así estalla, tiene un clímax musical mucho más rockero que el resto del disco. Bueno, que de hecho justamente en Islandia sucede eso, ¿no? Hay volcanes, sí. Claro. Hay 2 volcanes que, por lo que yo tengo entendido, están en actividad. Tenés ese hielo y ese frío y de repente puede explotar el volcán y tenés un fuego infernal, ¿no? Claro. La este vínculo entre el paisaje y la música que uno hace también se refleja en todas las formas de arte, de producción cultural, de producción artística, por mucho que a veces uno como que trata de ignorarlo, ¿viste? Uno siempre lleva un poco de uno en la música que hace, en la música que escucha. Ya no porque hay algunas relaciones que son un poco triviales o comerciales. Por ejemplo, la relación de Buenos Aires con el tango en mucha medida fue construida como una campaña de publicidad. Uh-huh. Pero esto que yo te digo, esta música, yo siento que no puedes hacer esta música en una ciudad como Buenos Aires. Tiene que tener otra energía, otro calor, otra prisa. Y de la misma forma como visitar, bueno, yo nunca fui a Reykjavik, pero fui a Puerto Natales, por ejemplo, a Punta Arenas y a Puerto Natales. Llegar a Puerto Natales es tener otra experiencia de lo que es visitar un lugar. Tú llegas a un pueblo bajo, donde casi no hay edificios, una ciudad muy pequeña, que es devorada en todas direcciones por el paisaje infinito que la rodea, y donde no hay nada. Hay muy poca gente en la calle, si llegas temprano está prácticamente todo cerrado, los lugares que abren vas y están vacíos, por mucho rato están vacíos, y ese tiempo que te toma no es como el viaje del turista que se baja en Aeroparque o se baja en Ezeiza y tiene que tomar un colectivo y meterse en las autopistas del conurbano y después llegar al centro de la ciudad y bajarse y tener que comprar dólares a los arbolitos en Florida y entrar al hotel y salir a comer, ir a escuchar el show del tango, ¿cachai? Como que Buenos Aires es una ciudad que va a 1000 por hora. Y tú llegas a Puerto Natales y en realidad es como esto, es como una canción muy lenta que dura 13 minutos y que se tomó 5 para hacer una intro, ¿cachai? Para mí hay un vínculo entre paisaje, concepto y música, como sus elementos se relacionan. A mí particularmente, hablando sobre esto que decís Sí. del clima o de la ciudad tan acelerada, siempre me dio mucha curiosidad todo lo que tiene Argentina en el sentido de tantos climas, Uh-huh. tanta vegetación, tanta inmigración, tantas diferentes costumbres, diferentes acentos, porque el país es enorme. Sí. Personalidades también, ¿no? Porque más allá de las personalidades, que naturalmente me refiero depende de las regiones, hay muchas costumbres y muchas formas de ser. Vamos, acá, como decís vos, somos muy acelerados. Bueno, ya haces un par de kilómetros y ya cambia ese estilo de vida.
Bueno, como todas las megaciudades, ¿no? Las capitales sobre todo. Eh, pero algo que me da mucha curiosidad es que no tenemos desastres naturales. Ah, bueno. Entonces tenemos tanta mezcla de cosas y al mismo tiempo no hay desastres naturales. Mm, Que lo puede haber en Chile quizás con el tema de los maremotos tremendo, sí. o terremotos. Y no hay, muy rara vez algo llegó quizás de Chile y le pegó a alguna provincia de Argentina. Bueno, O cuando se inunda el Paraná, o lo de San Juan, o se inunda el río de la Plata y se el sube. terremoto de San Juan en los 50. Mm. Eh, pero son cosas así históricas, puntuales de alguna década o alguna... No es que nosotros tenemos siempre cada un par de años hay un terremoto. O Y un eso huracán como en Estados Unidos, ¿no? Y no pasan esas cosas. Pero también hay mucho, o sea, lo que yo Hay tengo inundaciones, sí, claro. como subidas de río y incendios Sí, forestales. sí. En Córdoba, cuando... Pero me refiero a esa magnitud de un volcán en erupción. Pasó en Chile. Claro, Un huracán. ese- Y pasa un tornado y se lleva todo como en Estados Unidos. O viene un tsunami. Claro. No pasan esas cosas. Ok. Por eso siempre se corrió como ese mito de la Tierra prometida en la punta del planeta y de tantos recursos que tiene. Bueno, no sé, siempre me dio curiosidad esa cuestión. Y en base a eso el tipo de música que hacemos, a eso quería llegar. Bueno, y Y bueno, digamos, el tango, el folclore, la diferencia clarísima, que yo no sé si en Chile pasa lo mismo, con respecto a Buenos Aires capital, al estar en el puerto y al haber recibido tanta información de la inmigración europea, que quizás en las provincias no se siente tanta esa influencia, quizás en algún lugar puntual, pero es como que acá no se suele contar esa anécdota de que tuve un abuelo o mi viejo que tocaba la guitarra de hobby y cantaba chacareras y cantaba folclore y yo me crié con eso. No, me crié escuchando Queen, claro. me crié escuchando los Beatles. ¿Entendés? Y por ahí tengo, no sé, muchos alumnos conocidos y me dicen, no, sí, mi abuelo era payador, cantaba, o de giras que he hecho y llegabas y todo el mundo, por eso sobre todo la gente mayor, agarraba la guitarra, no, quizás le preguntaba así, bueno, ¿qué acordes estás tocando? ¿Qué rítmica estás haciendo? No sé, lo aprendí así. ¿Viste? Medio como el gitano, bueno, es autodidacta, digamos, ¿no? Pero como Claro. esa conexión con su tierra, con su música. Igual no me gusta decir su música porque siento que la música es de todos, pero Sí. Pero una música que es Pero distinta entendés a lo que la me otra. refiero, claro. Sí, totalmente. y siempre me llamó la atención eso, la diferencia enorme que se tiene, digamos, el porteño en sí, ¿no? Que no sé de dónde nos estarán escuchando, quiero creer que de muchos lugares, pero el porteño refiere a la gente de Capital Federal, con respecto a el resto de la población argentina. Claro. La diferencia es abismal. No sé si en Chile sucede lo mismo. La gente de Santiago con respecto a todo el país. Sí, en Chile te podría contar un par de anécdotas que están divertidas. Por ejemplo, es un hecho que hay diferencias entre la música que se escucha en Santiago y la música que se escucha en regiones. Como dato que tal vez es relevante, algo parecido yo sé que pasa aquí en Argentina. En Chile, 2/3 de la población viven en Santiago y en todo el resto del país está el resto. Entonces, hay una diferencia poblacional importante también, lo que hace que las comparaciones en números no tengan mucho sentido, es más porcentual. Bueno, acá también sucede que mucha gente quiere venir acá Claro. y ya está sobrepasada de población. Pero por ejemplo, un fenómeno que denunció una banda, la banda Sexual Democracia escribió una canción a principios de los 90 sobre esto, que tú vas al campo chileno y lo que más se escucha son rancheras y corridos mexicanos. Ahí va. Y hay Corridos bandas mexicanos. y hay bandas de corridos chilenas que son de regiones y que cantan canciones al estilo mexicano. Y por alguna razón entró por las radios
Y es una música que se escucha mucho en el campo chileno y en Santiago, nada. En Santiago no son bandas que... Hay grupos como... No sé si son chilenos o no, pero por lo menos en el sur de Chile hasta hace algún tiempo eran muy conocidos, que eran los Vázquez. Me parece que chilenos son, pero hacen música mexicana. Y como ellos, ahora no retengo ningún nombre, pero hay otros grupos y otros cantantes que son cantantes de corrido, cantantes de ranchera, y que son muy populares en el campo chileno. Y la otra anécdota que me parece significativa, como interesante de destacar, es que con una abismal diferencia, hay en los pueblitos chicos de Chile, en las ciudades no tan grandes y en los pueblitos chicos, hay muchos metaleros. Hay más metaleros en regiones, yo creo, porcentualmente, porque por cantidad no debe ser el caso. Pero porcentualmente hay más metaleros en regiones que en Santiago. Y es muy divertido cuando tú conoces gente del sur o del norte, gente de regiones, o conocen o son metaleros, tienen un amigo metalero o recuerdan en el colegio donde se juntaban los metaleros de eso. Yo te estoy hablando de mi generación igual, puede que ahora también sea distinta. Me pasó en los 2000 que me juntaba con metaleros y la gran mayoría eran del conurbano. Bueno, ¿viste? Entonces algo tiene el metal, no sé cuál será la relación ahí, pero para mí hay algo que es una constante demográfica interesante que no sé si algún sociólogo le ha prestado atención como para tratar de explicar el fenómeno. Que también es como significativo. En Chile hay algunas bandas que hacen música situada, digamos. Música metal, mucho más. O sea, yo a Sigur Rós es post-rock. Yo no lo clasificaría en ningún caso de metal, rock tal vez sí, pero por metal no. Pero en Chile hay bandas de metal, que por decirte rápido alguna, Guaral, Cuervo del Sur, la banda Yamana, son grupos musicales que recuperan algo de las raíces del lugar en el que están, ya sea en la temática, en la estética o en la música misma. Elementos del campo chileno, de Wallmapu, de las islas del sur, del clima, de los volcanes, y lo integran como temática en la música que hacen. Ahí tal vez para nosotros el referente obligado para todas esas bandas tal vez son el grupo Los Jaivas, que en los 60 arrancó con esa tendencia, los 60, 70. Fueron los primeros que hicieron este rock fusión, que era muy declaradamente fusión con los estilos latinoamericanos, con la música latinoamericana. Y que yo tal vez diría son las formas en las que el paisaje irrumpe en la música y se hace esta conexión. Ahí tal vez un día podríamos escuchar un disco de Guaral. Es un proyecto musical breve, pero muy interesante. Ellos también tienen así una mística, hay como toda una mitología que rodea a ese grupo en los discos que grabó, así que en una de esas eso también sería como un proyecto interesante de mirar. Yo te traigo un disco de Alma Fuerte. ¡Apa! Oye, lo habíamos hablado un día, tenemos que hacer... Una vez comentamos con Nico que deberíamos hacer no sé si, no un capítulo, tiene que ser una temporada temática, ¿no? Temática de géneros. Yo te traigo discos chilenos y tú me traes discos argentinos y eso sería... Está bueno. Sería... Pensé que me ibas a decir discos metaleros, temática metal o temáticas de dividir por géneros musicales. No, yo porque estoy acá haciendo... fue todo medio random lo que fuimos trayendo. Sí. Y eso estuvo bueno. Sí, y yo creo que estoy haciendo el esfuerzo porque se mantenga así. O sea, te estoy trayendo discos que a mí me gustan, todos los que hemos escuchado son discos que a mí me gustan, pero claro, porque si me encasillo mucho en el estilo que más me gusta, se vuelve muy monotemático. Aparte no sé si... Abrí yo igual el podcast, el álbum debut Sí. de la apertura de toda esta movida, la traje yo,
Así que, bueno, estuvo bien que después hayas traído vos el resto de los discos, porque yo traje uno bastante ahí como, no polémico, pero bueno, muy, muy under, digamos, muy música de Claro. músicos. Claro. Música de músicos. Claro, muy técnico todo, me refiero. Yo digo, tengo una amiga que se ríe mucho con esta expresión, yo digo siempre, música para gente inteligente. Música inteligente para gente muy inteligente. No, pero es como que vos, qué sé yo. El otro día cuando estabas en tu charla en vivo, Mm, dije, bueno, vamos a entrar y ya llegué a un punto que me perdí, porque era muy técnico Claro. de lo que estaban hablando. A eso me refiero con música para músicos. Que llega un punto que se vuelve tan técnico para entendidos, que, bueno, por ahí, qué sé yo, tenés que ser muy melómano o no lo entendés y decís, no, bueno, claro. qué sé yo. O pasa eso de que por ahí tiene poca letra, o son 5 minutos de instrumental y después vuelve la letra, y Claro, claro. ya es un montón, ¿viste? Pero bueno, no, igualmente muchos discos también me gustaban, el de Silvio de Rodríguez es un discazo. Lo trajiste tú igual. Y lo traje yo, pero sabía que te gustaba, Sí, también sí, por sí. eso lo traje. Bueno, nada. Así que, bueno, la próxima vez me va a tocar a mí. Pero bueno, si querés temática más metalera, algo más metalero, no hay ningún problema. Tú me vayas a querer matar cuando sepas, no te voy a decir todavía, pero cuando sepas el disco que quiero que traerte yo, me vaya a matar. Pero creo que va a ser un disco muy interesante para que conversemos. La veo venir. Es un estilo que no puedo escuchar 2 segundos, pero me parece que ya sé que querés hablar. Ah, viste que ya te conozco. Oye, este es el clima, viste, esta canción dura casi 12 minutos. Y esta es la última. Por aquí por la mitad, estos últimos 4 minutos de la canción, que es como el momento en el que la canción explota. A mí este pasaje, este clima es el que me cuesta para cerrar todo el disco, el concepto del disco entero. Como... Para mí tiene una melancolía, como la... Tú bien te diste cuenta de que el paréntesis de apertura tiene una sensación como más tranquila y el paréntesis de cierre una sensación como más down. Pero este clima tiene no sé cómo llamarlo, que sería una oscuridad, pero muy intensa, muy desenfrenada. Bueno, fíjate que al principio habían, yendo a lo técnico, ¿no? Más sintes, más colchones, Sí, de texturas. Acá hay tambores, o sea, hecho por la batería, esta sensación de que acompaña una distorsión de la guitarra que antes no estaba distorsionada la guitarra. claro. Aún así con un audio muy cristalino. No es una distor toda repodrida, que no sé, no Claro, es claro. una típica distor metalera. Sí. Pero Y va a subiendo. la par con la batería, ¿no? Entonces es como que eso también le da todo un clima un poco más rocker, un tinte más rocker, que la oscuridad de por sí musical necesita como ese tinte más rocker, ¿no? Sí, ¿no? Es la lengua que Salvo habla nuestra que, generación. bueno, otro disco que hemos, que trajiste vos, salvo esa oscuridad De Burzum, Ahí está, sí. de Burzum. Puntualmente en ese disco, que eran en un teclado. No es que había toda esta cuestión de riffs Claro. y rockeros o climas rockers. No dejaba de ser oscuro también. Claro, Guarda. Sí, claro, totalmente. Bueno, y por eso también al final de la primera temporada te dije que el disco que quería traer era para mí como un contrapunto a ese. Como que era este. Pero no dejan de darme la sensación, ambos discos de como si fuesen música de película. ¿Sí, no? Este es el No desenlace me lo de la imagino película. como yendo a ver un show de estos discos. Yo me lo imagino viendo una película y escuchando la música de fondo. De hecho, es gracioso porque tal vez no es casual que Sigur Rós
hizo parte de las canciones que salen en la banda sonora de la película inspirada en el libro basado en el black metal noruego, en la historia del primer black metal noruego. Mirá qué loco. Entonces, en la película donde se cuenta la historia de cuando Vikernes mató a Bronimus y todo ese rollo, el rollo de las quemas de iglesia y tal, tiene música de Sigur Rós. Entonces hay como un vínculo, viste, ahí entre lo frío, lo oscuro, lo nórdico, lo noreuropeo, viste. Claro, claro. Como unas asociaciones. No, no tenía esa data. Pensé que quizás Sí. la música eran de esa misma banda, de Wilson, o de otras bandas No, justamente, del estilo. obviamente hay canciones de Mayhem, o canciones que suenan a canciones de Mayhem en la película, pero justamente en las escenas que requieren una música más ambiental, como música más funcional a lo que está pasando en la película, es Sigur Rós el que contribuye, colabora con las canciones. Así que no es... Hay un vínculo, aunque no sea evidente, hay un vínculo entre las dos. Bueno, es toda la región también, ¿no? Claro. Nórdica. Igual voy a decir de inmediato que Jonesy es un dulce, no ha matado a nadie, no ha quemado ninguna iglesia, En defensa no de... es nazi, no, sí, claro, no, o sea, no vamos a comparar tampoco. O sea, Jonesy es un tipo, Jonesy es el vocalista, que también es como uno de los autores principales de la banda. Nada que ver con Vikernes. No, bueno, Nada. igual, y con esto cerramos un poco lo que ya hemos en algún momento hablado del arte y del artista, ¿no? Claro. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Aunque a muchos les cueste separar, me parece que ahí la conexión fue artística. No la simpatía y la misma sintonía desde las personalidades y qué sé yo. Si uno es nazi, ¿entendés? Sintonizó, dijo yo también, entonces te hago la música no tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, muchos puristas y muchos seguidores del estilo del black metal, primero detestan la película porque detestan el libro en el que está inspirada, si bien como que siguen de cerca, muy de cerca los hechos. Ajá. Obviamente que es una interpretación de las personalidades de los seres humanos involucrados en la historia real, digamos. Y puedo estar de acuerdo en que algunos temas hay que tratarlos con un poco más de sensibilidad, sobre todo las muertes que giran en torno a ese caso, pero en un plano, en una nota mucho más superficial, hubo metaleros de palo duro que no les gustó saber que Sigur Rós había puesto canciones para esa película, porque para ellos no tenía nada que ver. ¿Cachai? Como, ¿y qué están haciendo esos debiluchos, Claro, esos claro. lloricones de Sigur Rós haciendo la música de una película sobre el mal en la tierra? ¿Cachai? O algo que por lo menos no sé, qué sé yo, para ellos tenía otra connotación. Pero bueno, ahora sí lo logramos. Terminó el disco y... Disco largo. disco largo, sí. Veníamos de 45 minutos. Hora 15 casi. Sí, pero bueno, joyita. Este es de mis discos favoritos de mi vida, de la vida. Bien. Bueno, acá quedó registrado. Así que has dejado tu huellita. Ya, pues, ahora veremos con qué me vas a sorprender tú a mí. La próxima te voy a sorprender. No vamos a spoilear nada. Eso. Nuevamente agradecer y como dijiste vos, ustedes lo van a escuchar de corrido, ¿no? Qué placer está del otro lado de poder darle play y escuchar todo de corrido y no haber pasado por todo esto, ¿no? Todos los días, todos los meses que pasaron entre una y otra. Pero bueno, acá seguimos. Esperamos nuevamente vernos ahora sí la semana que viene. Ahora la semana que viene, claro. Y bueno, poder mantener una constancia para acompañarlos desde este lado y seguir con las mateadas y las charlas ahí, de música y de divagando un filosofía. poco sobre los discos que tanto nos gustan. Así que bueno, gracias por estar por el otro lado y acompañarnos una vez más. ¿Y vaya a tocar algo en el bajo o no? Es que siento que cerró perfecto esto.
Bueno, Porque está muy bien. climático todo, siento que lo que vaya a tocar va a estar de más. Bueno, Eh, bueno, pero me gustaría que comuniques y digas unas palabras con respecto al taller que estás dando, que me parece que es muy interesante, porque yo ah, lo he experimentado y, y bueno, nada, yo tuve una experiencia que me hizo reflexionar un montón sobre la clase que diste y estuvo buenísimo las cosas que bajé al papel, que yo cero escritura y, y la verdad que fue como, wow, empecé como ahí a soltar la muñeca como le llamaste vos y empezaron a aparecer cosas que nada, también me hicieron reír, pero por otro lado dije, mira qué interesante. Así que me gustaría que comentes un poco algo. bueno, sí, este taller de filosofía es un proyecto que emprendí hace poco. Estamos trabajando con un espacio en Constitución, un espacio que está recién arrancando, que se propone como espacio cultural. Están arrancando ahora de a poco las actividades ahí Ujú. y por lo tanto es una actividad presencial. Tengo que hacer hincapié en eso. Las sesiones se dan los viernes y sábado en Capital Federal. Y la idea es hacer un acercamiento a la filosofía desde la creatividad y desde la experiencia personal y no desde el repaso de autores. Que yo soy profesor de filosofía, hice la carrera de filosofía completa, digamos, estoy ahora muy pronto, después de defender, voy a ser doctor en filosofía, así que yo entiendo que para el estudio, digamos, profesional y académico de la filosofía, no es soslayable el estudiar y aprender de autores y de temas y tal. Y hay muchos profesores de filosofía que dan clases en secundario y en espacios de formación oficial, digamos. La relevancia central que tiene conocer a los grandes pensadores y a los grandes autores de la tradición, pero yo estoy enfocando esto de una manera distinta. Estoy enfocándolo para personas que les parece interesante y divertido y entretenido flashear. Por lo tanto, son personas que, o sea, pueden ser personas que para las que no es o podría ser interesante saber qué es lo que dijo Platón, pero no es su prioridad porque la vida no les permite sentarse a leer o tomar un curso o hacer una carrera, mucho menos tomar una carrera de filosofía. Pero que sí les gusta flashear, que les gusta pensar cosas, que se encuentran con otras personas que opinan diferente y que les gusta debatir y discutir y contrastar opiniones. Y a mí me gustaría explotar esas inquietudes que tienen las personas, que, bueno, o sea, tú eres un caso paradigmático de eso, pues, o sea, no tenéis tiempo de sentarte a estudiar filosofía, pero siempre te ha gustado, de hecho, nuestras Me primeras charlas cuestiono, salieron por eso, pero sí me cuestiono muchas cosas. te cuestionas muchas cosas y la idea justamente es que en un entorno que sea de comunitario, es decir, como en cooperación con otras personas, con los participantes del taller, ir todas las sesiones, uno se puede inscribir en cualquier momento, pueden ir a una sesión o a varias, tomarlo regularmente o estar yendo de forma intermitente, o sea, todo esto está diseñado para que tú tengas esa libertad y la idea es, yo les doy alguna provocación, pongo un tema, hacemos un par de ejercicios de escritura y luego leemos lo que cada uno hizo y lo criticamos, lo comentamos, lo comparamos. Y la idea es de a poco ir estimulando el pensar de una forma más ordenada y aprender, ir descubriendo técnicas para poner en papel, por lo tanto poner en palabras, por lo tanto poder comunicar cosas que uno piensa. Esa es más o menos la idea, esa es más o menos la propuesta. Bien. Las nubes, espacio Las Ahí Nubes va. en Instagram, es el perfil de Instagram del espacio. Y ahí hay información sobre el taller y bueno, si les interesa, si a alguien le interesa, anotarse, la primera clase es gratis. Así que pueden ir, probar, conocerlo y compartirlo si les parece interesante. Fantástico. Ya, pues, gracias por el espacio publicitario. No, Bueno, nos vemos la próxima entonces. nos vemos la próxima. Gracias por todo.